Empezamos. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Que así sea. Vamos a dar inicio a la carta número 19 emitida en junio de 1912 con el tema Santidad de las experiencias espirituales. Durante el pasado mes han sido muchas las cartas recibidas en las que se expresan las opiniones de los estudiantes respecto de las lecciones anteriores, habiendo producido un gran placer en nosotros al ver la nota de profundo amor que expresan sentir por la fraternidad y el deseo de saber cómo se había adueñado de ellos. Así es que me siento algo mejor dispuesto acerca de la publicación de mis experiencias personales de lo que me hallaba en los principios. En este párrafo, Max Heindel prácticamente está diciendo que se siente apoyado en la obra que él ha iniciado. Al mismo tiempo, nunca se repetirá lo suficiente que el relato sin discernimiento de las experiencias suprafísicas es una de las prácticas más perjudiciales. No importa bajo qué punto de vista lo consideremos. En el folleto número 11, Vista y percepción espiritual, fue explicada esta materia ampliamente. El tesoro hallado debe ser extraído en silencio. Y sabemos por el mito griego que Tántalo fue lanzado en las regiones infernales por divulgar secretos espirituales. En otros términos, no podemos ganar la iluminación verdadera mientras vayamos pregonando nuestros ensueños y visiones de la Meca a la Meca, contándoselos incluso a quienes ostensiblemente no quieren escucharnos. Al obrar así, profanamos y depreciamos lo que debemos reverenciar. Y la profanación es capaz de enfocar nuestra visión hacia las regiones infernales, los estratos inferiores del mundo del deseo. Por otra parte, tales narraciones tasan la credulidad de aquellos a quienes se refieren. No hay medida alguna por la que podamos medir su exactitud y alcance. Con frecuencia, parece que no tiene sentido práctico sobre el problema de la vida. Y aún cuando tengamos fe en la veracidad del visionario, no tienen ningún valor sus cuentos a menos que podamos descubrir una ley subyacente o un fin de ellos. De este modo, la declaración de la ley es suficiente y no necesita de embellecimientos. Tal vez la mejor ilustración de este punto me sea dable exponerla mediante la relación de cómo yo descubrí la ley de la mortalidad infantil. Ley que nunca fue publicada hasta que apareció en nuestra literatura. Un día mi maestro me encargó la tarea de seguir la vida de cierta persona a través de 2 renacimientos anteriores y someterle un informe
del resultado. Yo no tenía la más pequeña idea de que se me enviaba en busca de una ley, sino que pensé que el objeto era el del desarrollo de mis facultades para la memoria de la naturaleza. Una vez lo tuve ya completado, comuniqué el resultado a mi maestro, quien tomó particular empeño en conocer las circunstancias que había concurrido a la muerte en cada una de las dos vidas. Le contesté que el hombre, aquel había muerto en el campo de batalla la primera vez y por enfermedad cuando niño en su segunda vez. Todo ello resultó ser exacto, encargándome la investigación de la vida de otra persona bajo las condiciones similares. Esta murió en la cama la primera vez y también como en el caso anterior murió la segunda siendo niño. La vida de una tercera persona feneció en un incendio la primera vez y al parecer como las anteriores siendo niño la segunda. Digo al parecer porque escasamente podía creer la evidencia de mis sentidos y me sentía poseído de timidez cuando le informé a mi maestro. Me sorprendí al oírle decir que era exacto mi informe. Esta convicción fue aumentando en mí a medida que por mi cuenta hube investigado la vida de 14 personas. En la primera vida murieron bajo diversas circunstancias, algunas en la guerra, otras por accidentes, algunas en la cama rodeada de sus familiares, por cuyas mejillas corrían las lágrimas. Mas en la segunda vida, todas pasaron al más allá, siendo niños. Entonces me dijo el maestro que comparase estas vidas hasta encontrar el por qué murieron siendo niños. Y durante varias semanas las estuve estudiando noche tras noche, pero sin poder encontrar homogeneidad alguna en las condiciones de su primera muerte. Hasta que la mañana de un domingo, y al penetrar en mi cuerpo, la solución resplandeciente penetró en mi cerebro. Desperté prorrumpiendo en el grito Eureka. Del salto que di, casi fui a caer en mitad de la habitación, producto de la alegría que tuve por haber hallado la clave. Los horrores de las batallas, incendios y accidentes, al igual que las lamentaciones de los familiares, privaron la profunda impresión del panorama de la vida. Y el valor de una vida terminada bajo condiciones tales se perdería si no fuese seguida por la muerte como niño y la subsecuente enseñanza comenzando en el primer cielo, como plena y claramente se ha demostrado en nuestra literatura. A esto se le denomina la ley de la mortalidad infantil. La ley, como queda ya explicada, lógicamente descifra el misterio de la vida independientemente de la veracidad de mi historia. Como quiera, la he relatado únicamente para dar lugar a nuestra lección. Me siento con firmeza para exhortar a los demás que guarden en el silencio sus experiencias espirituales. Aquí culmina la carta número 19 de Max Heindel, que trata sobre la santidad de las experiencias espirituales. Gracias, podemos comenzar el espacio de preguntas, respuestas.
con la guía de los que más experiencias tienen en estos temas. Gracias, César, por tu lectura. Interesante la carta. ¿Alguien tiene algo que preguntar o que decir, que apuntar? Rosa María, adelante, por favor. Sí, Alberto, ¿por qué la persona que murió en el incendio no tuvo tiempo de recorrer su vida? Tengo entendido que por lo traumático que fue. Por eso que incluso más, eh, hay veces que tú no has hecho una transición, si podemos decirlo, tranquila. Fíjate que una persona que también estaba en condiciones de, si podemos decirlo, de muerte natural, no lo dejaron hacer su proceso normal las personas. Y en el incendio también fue traumático. O sea, es un trabajo que a lo mejor tampoco lo dejó a la persona y hacer su transición, le digo. Marco, adelante, por favor. Rosa María, el problema es que cuando uno muere, los 3 días y medio, el cuerpo, el éter reflector tiene que grabar, imprimir en el cuerpo de deseo todo el panorama de la vida transcurrida. Pero el incendio es físico y los éteres son físicos también y por lo tanto se queman junto con el cuerpo denso. Y eso hace que la grabación no se puede hacer, o sea, no se imprimió en el cuerpo de deseo la vida y tienen que venir y morir como niños. Y hay momentos en la guerra que un tiro de artillería pulveriza a la persona, o sea, prácticamente la desintegra. Y esas Junto con personas los también, éteres. sí, exacto, lo esparce. Es Bueno, importante que se sepa que la parte etérica del cuerpo responde al mundo físico. Es una Físico. región del mundo físico. Por lo tanto, responde a la ley de la gravedad, a todas las leyes. Se queman igual. O sea, los éteres responden igual que la materia sólido, líquido y gaseoso. Aunque no se vean. César, eh, adelante. sí, a mí me quedó una inquietud con respecto a la recomendación de Max Heindel que dice que no debemos conversar las experiencias suprafísicas. Eh, pero, por ejemplo, dentro de un grupo como este, ¿se podrían tal vez conversar estos temas como para ayudar a su interpretación o también estaría mal ahí? O con algún familiar muy cercano que tiene inquietudes sobre estos temas. O sea, no sé si tal vez ese límite, esa línea sea muy fina y definitivamente no se la converse o si hay de alguna manera, alguna forma positiva en conversarlo. Mira, déjame explicarte lo que quiso decir Magende con eso. A la única persona que autorizaron a decir las experiencias, los hermanos mayores autorizaron a Max Heindel porque estaba precisamente explicando esto de los mundos invisibles y todas estas cosas. Entonces, a él fue el que lo autorizaron. Pero el tú decir que saliste del cuerpo, que fuiste a Italia y había un italiano fallecido y lo ayudaste a entrar en el mundo del deseo, eso lo único que hace es el culto a la personalidad, porque los que te rodean van a decir, oye, el tipo es un iniciado, el tipo, este señor es, imagínate, sale en el cuerpo. Y eso no ayuda ni a las personas ni a ti. Porque en esta escuela hasta el grado de probacionista es visible. De ahí para allá todo tiene que ser oculto. Fíjate que dice McHenry, y lo repite mucho, que lo que hace la mano izquierda no lo debe saber la mano derecha. Por eso las experiencias son para ti. Cuando tú tienes una experiencia en el mundo del deseo, es para ti. Entonces tú ahora le preguntas a otra persona. Por ejemplo, me preguntas a mí pensando que yo te puedo dar la solución, que soñaste con un piano que la mitad era blanco y la otra mitad era rojo, por ponerte un ejemplo. Y yo puedo asumir mi experiencia con respecto a un piano rojo y a un piano blanco, pero no es la tuya.
porque las experiencias son individuales. Entonces, yo lo que te voy a hacer es confundirte. Como te digo yo, cualquiera, por mucho que sepa, por mucho que se diga que es iniciado, por mucho que diga que es discípulo, lo que sea, la experiencia la tienes tú y es para ti. Y si fuera de otra persona, un sueño que tú tienes de otra persona, por ejemplo, que le viste el hígado oscuro, tú lo que puedes decirle a esa persona: oye, tú te has sentido bien últimamente porque te noto un color raro en la piel, por ejemplo. ¿Por qué tú no te haces un chequeo? Porque a veces el hígado puede funcionar más. Entonces, se lo dejas caer sin decirle que tú tuviste una experiencia con él, que viste el hígado enfermo. Es así como se hacen las cosas. Los auxiliares invisibles trabajan así, porque cuando tú dices lo que haces, ya el aplauso que te dan y el decir que tú, ese es el pago que vas a recibir por eso. Sin embargo, cuando tú haces las cosas en silencio, en el cielo, en silencio, te las paga Dios. Muchas gracias. Y esta carta precisamente es para alertar a todos los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz a que sus experiencias la mantengan en la santidad secreta para cada uno. Eso es un proceso interno que cuando uno empieza en esta escuela empieza a tener experiencia, todos, en sueños, fundamentalmente en sueños, y a veces son unos sueños lúcidos, ¿no? Sueños que premonizan una cosa, pero es para usted. Usted es el que tiene que sacarle provecho a eso. Y si fuera para otra persona, tratar de decírselo sin que se dé cuenta que fue una experiencia suya, porque si es un ateo, no va a hacer caso. No va a hacer caso porque va a decir: nada, eso es una pesadilla que tuvo conmigo, eso es salud para mí. Y al contrario. Entonces hay que ser inteligente para decir las cosas sin que se sepa la fuente. Masón. Armando. Sí, muchas gracias. César, muchas gracias por tu lectura tan buena de la carta y esta carta que es muy interesante. Eh, Hay una regla que, bueno, se conoce por las enseñanzas de McHenry, ahora mismo lo que acaba de explicar Marco con respecto a la discreción de las experiencias que se tienen dentro del avance que el alumno va haciendo, porque todos tenemos un nivel de desarrollo diferente y a lo mejor César, que acaba de llegar aquí, está más avanzado que todos nosotros y cuando venimos a ver, César es un iniciado y nos pasa a todos nosotros. Eso no lo sabe nadie ni nos vamos a enterar nunca porque es una primicia para el iniciado, o sea, es una ley para el iniciado, nunca va a decir que es iniciado. ¿Y por qué? Porque el iniciado realmente no necesita que lo reconozcan como iniciado, porque el iniciado es reconocido inmediatamente por otro iniciado. Dos iniciados se conocen al instante, no les hace falta ninguna referencia. Bueno, tú eres iniciado, ¿cuándo fue que te iniciaste? Eso no existe. O sea, las iniciaciones aquí son individuales y están directamente vinculadas con el maestro que uno tiene a la vez que ya se convierte aprobacionista y comienza el camino serio hacia el ascenso espiritual. No hace falta. Por lo tanto, la regla es que toda persona que se presente como iniciado, como que tiene contacto con los maestros, como que tiene poderes, pues no vale la pena escuchar lo que está diciendo porque no es realmente lo que pretende ser. El verdadero iniciado nunca nadie lo va a conocer, ni la esposa que está al lado de la persona. No lo va a saber. A no ser que la esposa sea iniciada también, entonces ya los dos saben uno del otro que son iniciados. Pero si no es así, nadie que diga yo soy iniciado o me hago, aparento ser el iniciado, me parezco que soy iniciado o hago cosas para que crean que yo soy iniciado, no lo es.
definitivamente no lo es. Y no vale la pena realmente escuchar cosas de una persona que está en primera instancia mintiendo sobre la naturaleza de su crecimiento espiritual. Y está violando precisamente lo que dice Magenda en esta carta. Está mencionando experiencias que son personales en el caso de que esté diciendo cosas de experiencia que tiene. Está haciendo lo contrario de lo que dice Magenda en esta carta, que es mencionando experiencias personales que el verdadero iniciado ni siquiera las refiere, ni siquiera uno puede notarlo que ha tenido esas experiencias porque no lo va a decir, no lo va a decir y uno no va a saber nunca quién es el iniciado, a no ser que uno esté en ese campo ya, en ese estamento del progreso espiritual y entonces sí, no hace falta que se lo digan, ya uno lo ve, o sea, el iniciado ve al otro iniciado y sabe que es un iniciado, no tiene que decírselo, nadie le tiene que referir quién es el iniciado. Gracias. Rosa María. ¿Por qué el maestro le dio a Max Heindel tarea? Estás en mute, Marco. Eso se lo dan a todos los iniciados, Rosa María. Eso es parte del entrenamiento. Fíjate que él dice, él pensaba que era para ver cómo estaba su visión en la memoria de la naturaleza. Pero sin embargo, le dio una tarea más importante que era una ley que no se había enunciado hasta que él la descubrió, porque, claro, los hermanos mayores la conocían, lo sabían, pero no lo habían expresado, ¿no? Entonces le dieron esa tarea a Max Hendel de que investigara. Eso es parte del entrenamiento como iniciado. Entonces se dio cuenta, fíjate que él pensaba y pensaba y pensaba hasta que un día brincó de la cama y la descubrió de que todos murieron en la primera vida y no pudieron hacer la impresión del éter reflector en el cuerpo de deseo y por lo tanto perdieron ese renacimiento, entre comillas, porque después cuando vienen y mueren como niños completan el ciclo, pero tienen que hacer ese ciclo y morir como niño y ir directo al primer cielo. César, adelante. Con respecto a esto de la muerte infantil y su renacimiento futuro, Max Heindel explica que en una vida se viene, digamos, en cuerpo masculino y en otra cuerpo femenino. ¿Esta ley se aplica también para los que mueren niños? O sea, si muere un niño en su siguiente vida, ¿viene en cuerpo femenino o por ser este caso se mantiene igual? La alternación ocurre en vidas Normales. normales. Pero como ocurre un hecho aquí que impidió completar el ciclo, ya no aplica esa ley. O sea, puede venir lo mismo si fue un hombre como niño o como niña, puede indistintamente. Lo que sí hay que aclarar una cosa, porque las personas piensan que cuando el hombre fallece o la persona fallece y no puede completar este panorama el primer panorama del éter reflector, que viene enseguida, no. Él demora su proceso de 900 años, 1000 años, y regresa. Y cuando viene como niño, muere. Entonces, ese niño que muere, si ya no vuelve otra vez al ciclo de ir al primer cielo, segundo cielo, no. Va directo al primer cielo, completa el ciclo que le faltó en el mundo del deseo al fallecido y regresa. Normalmente el máximo de estancia en los mundos superiores del niño que muere son 20 años. Y casi siempre dice que renacen en la misma familia. Muchas gracias. Y la ley de alternar los sexos es la condición normal. Hay veces que hay que repetir en un sexo porque no terminó bien la tarea y La entonces tarea. las deudas que tenían, pues es necesario que repita y repiten. Pero por regla general se alterna
para, precisamente como el espíritu no tiene sexo, venir en las dos experiencias, venir una vez como mujer y otra vez como hombre, para alternar y sufrir lo que sufren las mujeres y sufrir lo que sufren los hombres, y disfrutar lo que disfrutan las mujeres y disfrutar lo que disfrutan los hombres en vidas alternas. Pero el alma es bisexual. Sí, Bueno, es bisexual porque tiene las dos polaridades, pero cuando hablamos de sexo, yo me refiero a la parte femenina y masculina. Sí, el espíritu tiene la doble polaridad como todo. como los ángeles, los arcángeles. Pero los arcángeles nunca fueron hombre y mujer No, y se reproducían diferente a nosotros. O sea, y al igual que los lemures al principio, tampoco habían lemures hembras y lemures mujeres. Después que a finales que se separaron los sexos para darle el cerebro, fue que comenzó el problema de la doble polaridad ya, pero en el cuerpo bien definida, en la forma Y para traer egos a la tierra que también. pudieran desarrollarse. No, antiguamente lo hacían, se desprendían un pedazo de él, o sea, como por esporas así, los primeros lemures, que eran hermafroditos, se reproducían así. Pero después, producto de la necesidad de un cerebro para manifestar la mente en el mundo físico, en la región química, se necesitó coger la mitad de esa fuerza creadora. Y entonces por eso se separaron en sexo y a partir de ahí se necesitan dos personas de diferentes sexos para poder producir otro ser. Diana, Diana. levantada. Y hola, muchas gracias, César. Muy interesante el tema. Entonces, tengo unas dudas. ¿Podríamos entonces asumir que cada vez que alguien muere, una muerte de fuego, o una muerte, podríamos decir, violenta? Por ejemplo, el otro ejemplo que puso en la carta era un guerrero o algo que murió no recuerdo los anteriores al del fuego, pero me pregunto si es que entonces no es parte del destino de las personas, ¿verdad? De nosotros, el morir en un fuego. Entonces eso sería un accidente, es lo que llamamos accidentes, no es parte de lo que se supone que pasara. Entonces asumimos que el que muere, por ejemplo, por fuego, va a volver a nacer y va a morir como niño o como bebé. Sí, sí. Siempre. Pero entonces, Sí, el que muere quemado, el cuerpo vital se quema junto con el cuerpo denso es y el no puede segundo. hacer la retrospección. Y tiene que venir y morir como niño. Okay. Igual ¿Y que cuál es? una granada le explota al lado y lo Claro. desintegra, también Ajá. desintegra el cuerpo vital. Ok. Ok. ¿Y cuál? Fíjense, Ujú. un momentico, Diana. Fíjense que cuando uno entierra a la persona, los éteres inferiores quedan flotando encima de la tumba. Pero si usted lo incinera, se incinera el éter también. O sea, los éteres, en vez de estar flotando sobre la ceniza, son incinerados y se quema todo en su totalidad. ¿Por cuánto tiempo se quedan los éteres flotando? Hasta que se descompone el cuerpo. Ok.
si hace sentido. Dice que cuando Sí. tú vas a un cementerio y tienes la vista etérica, el panorama que ves allí, el paisaje es muy desagradable porque ves el cuerpo etérico descomponiéndose igual. Entonces ves, como es una copia fiel del otro, lo que va quedando. Todavía el cordón plateado queda unido entre los éteres inferiores y el cuerpo denso. Y eso se va descomponiendo a medida, ambos iguales. Armando. Gracias, Marco. Sí, para también agregar ahí la onda expansiva de una explosión puede desintegrar los éteres, los separa y la persona cae en la misma situación que si fuera al lado de una explosión o un incendio, un fuego, una onda expansiva, aunque esté lejos, si es suficientemente fuerte, puede, bueno, mata a la persona, la mata y al mismo tiempo desintegra los éteres, los separa y la persona pues tiene que pasar por el ciclo de la muerte infantil igual y todo. José Santamaría. Gracias. Una pregunta, si el cuerpo, los éteres inferiores desaparecen según el cuerpo se va desintegrando, los huesos quedan mucho tiempo ahí. ¿Eso está ligado con el cuerpo del deseo? Es No, decir, si se ve a veces en historias o hasta en películas que hacen algunos ritos de un hueso de un muerto y que por medio de ese hueso todavía atraen a cierta personalidad. ¿Eso es solo una ficción o puede ser cierto? no, sí, es real, es real. Sobre todo las personas que son muy materialistas, o sea, materiales, que se mueren. Por eso lo ideal es la cremación, porque vamos a suponer que a ti te guste, no sé, un pantalón. Y tú lo tienes en el closet guardado porque ya no se usa. O a lo mejor ya no te sirve, pero lo tienes guardado ahí, el pantalón, y un día viene alguien y te corta con la tijera un pedazo de pantalón y tú sufres. Y tú dices, oye, pero ¿por qué me rompiste el pantalón? Ya tú no te lo pones, ni te sirve, ni se usa, pero es tuyo y tú estás apegado a él. Y entonces eso ocurre con los huesos, eso ocurre con los huesos. Hay seres que fallecen, pero se quedan en las regiones bajas porque son muy materiales. Y entonces eso fue de él, eso fue la ropa que usó él, los huesos que usó él, como el pantalón, exactamente igual. Y está ahí, él está ahí al lado de esa tumba. Y entonces viene un santero, una gente, un palero, no sé, una gente que haga trabajos de este tipo de santería y eso. Entonces le piden un hueso del cementerio. Van allí, cogen el hueso y hacen un trabajo, pero ese trabajo es precisamente para capturar a ese ser y gobernarlo. Lo meten dentro de una cazuela de hierro, meten el hueso y con él meten al espíritu ese y entonces hacen trabajos con él. Eso se usa en santería y esas cosas. Por eso lo ideal es cremarlo para que no puedan hacer nada con eso. Y si te quedó, si el pantalón te lo quemaron y si no quedó nada, ya tú perdiste el apego porque ya no existe. Y entonces tú puedes liberarte más rápido porque mientras ese cuerpo esté ahí, tú estás rondando el cementerio y estás viéndote y eso es tuyo y esos huesos son míos y todavía tú tienes ese sentimiento de pertenencia. Y entonces hacen que aprovechando eso te cojan y como que te cojan para hacer trabajo y te utilizan. Cuando Sí, hay poco muchas desarrollo gracias. espiritual, por supuesto. Muchas gracias. Y también se escuchaba en una clase que según, cómo está la cosa? A ver, que según va en descenso, algo ahí de las energías se va sintiendo más a las vibraciones. Las vibraciones se van sintiendo más fuertes cuando va subiendo hacia la espiritualidad, ¿verdad? Entre más denso es, menos vibración se siente. Eso indica que cuando la persona fallece, pues siente las vibraciones al 100%. Es por eso que hay un documental de vida real que yo tengo por ahí guardado, lo voy a compartir, de personas que han fallecido
20 minutos, media hora y por ahí una hora y han vuelto y cuentan unas experiencias en la cual ellos dicen sentirse más vivos que nunca, algo pero extremadamente vivo. Pero eso es precisamente porque tú sales en el vehículo de deseo. Y el vehículo de deseo está en un mundo mucho menos denso y mucho más vibratorio. Por eso, como tú estás en ese vehículo, tú te sientes más vivo que nunca. Y es real, es así, porque el cuerpo de deseo es sentimiento puro, es puro sentimiento. Tú todavía la inercia de la materia química hace que tú no sientas muchas cosas, pero allí en ese mundo de las emociones, ahí sí se vive de verdad. Es cuando de verdad tú estás vivo. No aquí que estás con un caparazón que es una prisión para el espíritu. Jacqueline, adelante. Sí, la pregunta, bueno, creo que la conclusión también sería de que lo mismo pasa en el caso de que cuando la persona es cremada, al día siguiente que muere. Se está usando mucho en nuestro ambiente latino la cremación, Es pero terrible. la hacen la cremación no a los 3 días y medio, sino que la hacen al día siguiente que la persona muere. Lo mismo que antes hacían, en vez de enterrarla, antes lo que hacían era enterrarla después de la velación, ¿verdad? Antes por lo menos había una velación de 3 días, ahora ya no, porque antes te daban el cafecito, el chocolatito, la rosquita, no sé cómo era, pero ahora ya generalmente te velan una noche y al día siguiente te entierran. Entonces ahora lo que hacen es la gente que dice que quiere asumir las modas gringas, ¿verdad? Ya no te entierran al día siguiente, sino que te creman al día siguiente que te mueres. En ese caso también se desintegra el cuerpo vital sin haber hecho la retrospección. Por eso es muy importante. Hay un modelo que tiene la Fraternidad Rosacruz, que es el de eso de última voluntad, donde se expresa de que usted quiere que hasta 3 días y medio no sea cremado y que esté en absoluta paz. Hay un documento que todo el mundo debe tenerlo, por si acaso. Claro, pero esas son las personas que conocemos esta filosofía, pero hay un montón de personas allá afuera Bueno, que... eso hay que Entonces explicárselo. esas personas van a venir de niños, otra Sí, vez. claro, claro. ¿Por qué se mueren tantos niños? Uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios más injusto que se lleva a tantos niños? Porque a diario mueren miles de niños en el mundo. Por epidemias, por enfermedades, por accidentes, por una serie de cosas. Y es precisamente por eso, por todas las personas que no, igual que los llantos y los lamentos en la funeraria, cuando están velando a la persona. La persona cuando muere debe ir para una nevera, trancado ahí en silencio y esperar 3 días y medio y después cremarlo. Eso es lo ideal. Esa voluntad Así tiene es. que estar ante notario. Es bien importante. Es que Sí, hay un papel hecho Claro, justamente. sí. Y hay que pasarlo ante notario, porque si no, no pasa nada, yo Claro, creo. Pueden hacer lo es que que quieren. sí, lo que pasa es lo claro, claro, siguiente. claro. Hay casos en la cual después de que fallece la persona, los familiares no quieren entregar nada, ni siquiera el libro de que cada uno sabe los que son profesionistas que tiene que ser entregado en Oceanside, que tampoco lo quieren entregar. Entonces, si está escrito, se va a respetar la voluntad de la persona. Yo quisiera hacer un alcance, sí. Lo que dijo Jacqueline es cierto. Antiguamente en los cementerios, cuando comenzaron a quedar chicos, se destapaban y empezaron a darse cuenta de que había muchos ataúdes que estaban rajuñados. Producto de eso, se había visto que habían sido algunas personas enterradas vivas. Y ahí se descubrió que había la famosa catalepsia. Entonces, para que quedaran, y se difundió tanto ese mito,
que después entonces, evidentemente, la gente decían, mira, una catalepsia no dura más allá de 48 horas. Por lo tanto, si lo enterramos cuando hayan 36 horas, ya sabemos que no tiene catalepsia. Y ese mito estuvo hasta el año 50. Y por ese motivo se hacía. Hoy en día todo es material. Hoy en día la gente lo único que quiere es no pasar pena ni nada, sino que muy por el contrario. El, 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 el ritmo que tenemos hoy en día de vida no hace que uno tenga que tener penas, así que lo penoso es rápido. Y nada mejor que ya se murió, oiga, llévenselo, quémenlo, listo, ceniza al mar y se acabó, ya, y sigo mi vida. Ese es el grave problema que tenemos hoy en día y que es un problema grave que hay en estos momentos. Pero tal como dice Carmen, es bueno tenerlo todo escrito a fin de que se pueda respetar la voluntad de cada uno de nosotros. Es muy importante. Lo otro que también quería ver, eso de que no hay que olvidarse en nuestra vida, fundamentalmente, somos gente que tenemos libre albedrío. Entonces uno cuando dice, ¿por qué chocamos con algo que está escrito? Yo escribí mi vida. Yo me voy a morir viejo y a los 86,1 años y el 10 de junio en 86 años más, fallezco del corazón de viejo en una cama. Correcto, hasta ahí está todo escrito, no hay ningún problema. Yo lo escribí, así que yo estoy feliz porque voy a morir así. Pero resulta que existe el libre albedrío. Y el libre albedrío a veces hace que una persona tome más allá de la cuenta, porque él quiere. Está claro, o sea, nadie lo está invitando, no, toma sus copas de más y después se siente realmente, ¿no es cierto?, un corredor de Fórmula 1. Entonces sale en la noche y pesca su auto y como es un Audi excelente, A4, perfectamente que desarrolla 230 kilómetros por hora en línea recta, y se siente corredor de Fórmula 1 y lo hace. Sin embargo, contra el tránsito, doble vía, viene una persona con su familia en que él había hecho, ¿no es cierto?, la revisión técnica, tiene un auto sin problema, va cuidando no pasar la exceso de velocidad por un lado, pero viene este otro inconsciente, ¿no es cierto?, y que se le revienta un neumático por su alta velocidad y se estrella contra la otra persona. El que tiene la culpa, evidentemente, es aquel que iba con hálito alcohólico, evidentemente, pero inmediatamente intervino y mató a la otra persona. Eso ya no está considerado. No es que no iba a morir, lamentablemente murió y falleció. Lo mismo que las balas en la guerra. Está considerado que ciertas personas no puedan morir, pero lamentablemente hay cosas que se escapan. Y por último, eso entonces no se puede controlar. Pero sí, por ejemplo, hay otra cosa que es sumamente importante. Como somos hijos de Dios, somos creadores. Si nosotros nos crearan y fuéramos simplemente igual que un disco, empezamos en un lado y terminamos en el mismo lado, es un disco rayado que va a seguir eternamente de la misma forma, y eso no es crecimiento ni evolución, es cristalización. Por lo tanto, tiene que ser la epigénesis una espiral de vida. ¿En qué sentido? En que todos los seres humanos tenemos esta capacidad de decidir y de crear. Vale decir, podemos y tenemos la capacidad de crear también. Si sumamos la epigénesis, si sumamos el libre albedrío, evidentemente que muchas veces esa mezcla atenta contra esa vida planificada que tuvimos nosotros hace 2000 años atrás, en la cual nosotros decidimos a lo mejor con los hermanos mayores o tal vez, ¿no es cierto?, con los hermanos archiveros, cuál era o iba a ser mi vida. Por eso siempre está este lapso de casualidad, casuística, si pudiéramos decirlo, la casualidad no existe. Soy simplemente la casuística y realmente en esos momentos cabe algo que es impensado o que no estaba considerado. Y por eso es motivo que a veces choca. Eso es lo que uno planificó versus lo que sucedió en la vida. Y esas son experiencias bonitas.
para cada uno de nosotros. Eso es lo que quería decir nomás. César, adelante, por favor. Gracias. Sí, una era para complementar que ahora en la actualidad se vela poco tiempo, también se debe a veces a los aspectos económicos. Yo me acuerdo cuando era niño, en verdad se velaba 3 días mínimo, ¿no? Y la gente en sus casas normalmente tenía un patio o ocupaban la calle y ahí velaban a la persona, nada más. Ahora con el tema de las funerarias y todo eso, salas de velaciones, es costoso cada día, entonces también la gente optan por decir a un día nomás y ya, y al siguiente paso, digamos, cremación o lo que sea. Esa era la parte que quería también comentar. La segunda parte que viene con una pregunta. Cuando se hace autopsia, a pesar de que no es una cremación, ¿por qué también el cuerpo no puede, o sea, el espíritu no puede recoger su memoria, sus experiencias? Cuando se hace la autopsia, acabado de fallecer la persona, el problema es que todo ese proceso lo siente, porque el cordón plateado no está roto. Y eso interrumpe precisamente ese proceso porque eso es un sufrimiento que está pasando la persona. Si después, acuérdate que ahí te empiezan a sacar órganos, los tiran y te vacían completo y entonces después te llenan de algodón con formol y te cosen. O sea, todo ese proceso lo siente la persona porque todavía está viva, no se ha roto el cordón plateado. O sea, está la muerte clínica, pero no la muerte total. Y entonces eso interrumpe también el proceso ese. Después que ya sacaron todo lo que iban a hacer y prácticamente, imagínate tú que sacan un órgano y se queda la parte etérea ahí, porque es así, igual cuando le amputan un brazo a una persona. Entonces, ese proceso es tan violento y que no deja tranquila a la persona hacer la concentración adecuada para imprimir eso. Eh, Qué terrible. ya, gracias, pero ahí, complementando esto, la autopsia es un proceso legal, creo que casi en la mayoría de los países, ¿no? Sí, yo sé. Este documento del que se habla también puede servir para evitar ese proceso de autopsia. Sí, sí, sí. A no ser que haya sido asesinado, hay una cosa de esa, una investigación policial que esté tras la muerte, Exacto. porque desgraciadamente cuando hay un asesinato, tienen que ver cuál fue la causa, si hay huellas, si hay ADN del asesino. Desgraciadamente es así, pero cuando usted solicita que no le hagan autopsia por escrito, usted se muere en un hospital, en la casa, por una enfermedad y no le hacen autopsia, porque usted no quiere que se la hagan. Muchas veces se hace para saber la causa de la muerte. Los Causa familiares la quieren muerte. saber de qué murió. Exacto. Pero eso depende de la última voluntad que usted exprese. Claro. Jacqueline, por favor. Solo quería como una acotación dar de que no es solamente que uno tenga el documento que establezca firmado en su notario la última voluntad, porque resulta que ese papelito reside con el notario y la gente, tus seres queridos, lo menos que van a hacer es acordarse en el momento de la muerte que te están velando, pues cuál es tu última voluntad. Generalmente lo van a ver es cuando ya tienen que repartirse los bienes. Yo creo que sí es necesario tenerlo firmado, tanto el notario, pero a la vez dar a conocer a un familiar que en caso de que suceda la muerte de uno, ese papelito está en cierto lugar y tienen que ver porque ahí está tu voluntad. Porque si descansan las oficinas del notario, nunca los va a llegar a tiempo. Ya te han cremado, te han hecho de todo y llega el papel muy tarde. Gracias. Totalmente de acuerdo, Jacqueline. Incluso más, es bueno tener copias. Justamente para eso, porque la verdad es que mucha gente se cierra, ¿no? Esto es, están tan adoloridos con todo lo que ha pasado que realmente es necesario tener copia de eso para que recordarle a las personas. Armando, Sí, bueno, quería
poner una pequeña curiosidad histórica a propósito de lo que dijiste, Alberto, con respecto a los casos de catalepsia que se han Sí. producido en la historia, personas que la han enterrado vivas sin saber que estaban en ese estado, porque la catalepsia tiene un punto en que se pierden los signos vitales, sin embargo la persona sigue viva, es increíble. Entonces, durante el siglo XVIII y XIX se crearon unos ataúdes de seguridad para hacer el funeral, que se hacía durante 3 días más o menos, muchas veces en la casa. Los familiares se reunían allí alrededor de la persona fallecida y también se iban a dormir durante la madrugada y demás, ¿no? Pero el fallecido, que ya en esa época se tenía miedo a ser enterrado por los casos que se habían dado anteriormente. Ese miedo se llama tafofobia. Tafo en griego quiere decir tumba y fobia, miedo, ¿no? Tafofobia. Entonces le ponían una campana con un cordel que iba dentro del ataúd. Y en caso que la persona despertara de la catalepsia, lo que tenía que hacer era alar la campana y cuando sonaba, pues venía y lo sacaban del ataúd, ¿no? Esa era la historia del dicho ese, lo salvó la campana. De ahí viene Sí, esa historia, lo salvó me la han dicho, campana. sí. Porque alguna gente se salvaron precisamente por esa situación, por tener la campana. Se cayó en desuso después porque, bueno, ya habían otras tecnologías y eso que podían determinar si la persona estaba en un estado cataléptico o no, pero en el Claro. siglo XVIII y XIX pues no existía eso y había que apelar a esos recursos para evitar que la persona fuera enterrada viva. Eso era todo. Correcto, correcto, hermano. Nota del historiador. Sí, 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 pero es cierto, eso es muy cierto. E incluso más, se han hecho hasta películas de terror con respecto a eso, porque lamentablemente despertó una persona justamente que sufría de catalepsia, pero despertó un día en que había arriba, en el cementerio, una tormenta y había mucho viento. Entonces todas varias campanas comenzaron a sonar. Entonces, lamentablemente, se le acabó el aire y murió igual. Película de terror nada más. Susana, adelante. Gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias al amigo que leyó la carta. No, era para decirle a Jacqueline la importancia de dejar un documento, pero que a veces ni aún así los familiares, muchos familiares, cuando no tienen las creencias de nosotros, pues quieren que eso suceda. Nosotros tuvimos una amiga en Estrada que murió hace unos meses y ella dejó con su hija precisamente, que era abogada, un documento donde decía Qué raro. que ella quería que no ser cremada, que no le hicieran, que una serie de cosas además que no la dejaran